Buenos días. Este es el segundo video del tópico del programa de transferencia tecnológica para las regiones de los ríos y los lagos. El tópico se denomina mantención y operación de microrriego y aspersión, y veremos en este video la mantención de los emisores y cómo dar presión. Partimos por los aspersores. Los principales problemas que tienen los aspersores es la obstrucción de boquillas de diámetros pequeños, principalmente por basuras que quedan en la tubería. Si bien es cierto, los diseños recomiendan la utilización de filtros para los aspersores, en otro video ya dije que personalmente no lo recomendaba por el consumo de presión que estos tienen, y además por la calidad de las aguas de riego el nivel de pequeños agricultores. Normalmente tienen muchas basuras. Entonces, poner un filtro en la línea de riego no sería necesario, pero sí es bueno reforzar el prefiltrado, el canastillo de la válvula de pie, con un elemento como el que vimos en el video que hacía referencia a los filtros, eh, que es el tambor que tienen adentro de las lavadoras, o puede ser también un tambor plástico perforado, o puede ser una caja hecha o tipo cajón hecho con malla. Nunca envolver el canastillo en una malla Rachel, puesto que la malla se colmata muy rápido y con basura e impide la entrada del agua a la bomba, ¿ya? Todos estos materiales muy finos no sirven para usarlos como prefiltro de esto. Los aspersores también se destruyen por el almacenaje descuidado, sobre todo los plásticos, que se pueden romper fácilmente, y las boquillas también se desgastan con el uso, sobre todo en aguas que tienen mucha arena. Las boquillas que son redondas, son circulares, en un principio, después de algunos años terminan ovaladas, con lo cual cambia la distribución de humedad bajo el aspersor, ¿ya? Eh, los aspersores plásticos, los modelos BIR 36, que son los más comunes de usar en los equipos de cobertura de aluminio, tienen un filtro pequeñito en la boquilla. A veces el agricultor le saca esto porque ve que que se colmata también rápido. Entonces, y como la basura normalmente se acumula en el último tubo, tiende a taparse el último aspersor. Entonces, ¿qué es lo que hace el agricultor como solución? Saca la boquilla metálica con una llave y riega sin boquilla. Claro, va a salir agua por el aspersor, pero sale en un caudal no controlado, a una presión baja, y ese aumento de caudal que sale por ahí, ese gran caudal, hace que baje la presión en todo el lateral. Entonces, todo el lateral está con un riego muy malo. eh, por lo tanto, esa práctica de regar sin la boquilla de nuestro aspersor no es recomendable. Los emisores operan bajo presión que es entregada por la bomba o por la gravedad. Cada emisor responde en forma óptima a ciertos valores o rangos de presión establecidos por los fabricantes. Y para cada emisor existen tablas que señalan el caudal entregado a una determinada presión. Pero estos valores han sido determinados en un laboratorio, en condiciones de muy poco o nada de viento. Por lo tanto, siempre es bueno chequear en terreno cómo es el funcionamiento de los emisores. Las presiones de trabajo, por lo general, de los distintos tipos de emisores son las siguientes. El aspersor de impacto trabaja entre 2 a 3,5 bar dependiendo del fabricante. El aspersor de impacto es el que tiene un resorte que hace que mueve un brazo para que gire. El microaspersor trabajan entre 1,5 y 2 bares, los goteros de 1 bar a 1 bar y medio, y la cinta, que es la que requiere menos presión, entre 0,6. La tabla siguiente muestra
el comportamiento de un tipo de aspersor con distintas boquillas. Las boquillas, no lo había dicho, son intercambiables. Yo puedo tener el mismo aparato de aspersor, el mismo cuerpo de aspersor y le puedo cambiar la boquilla. En este caso, la marca Birsa, en donde está este logo amarillo, es el aspersor, la boquilla estándar. Esta es la que viene con el aspersor, las otras son a pedido. Por ejemplo, ¿cómo opera esto? Tengo el Birsa de 11,64 de pulgada o equivalente a 4,36 milímetros de diámetro. Si yo trabajo este aspersor a 2,8 bar, voy a tener un caudal de 1210 litros hora, va a entregar cada uno, cada aspersor. ¿Ya? 1210 litros por hora, eso yo lo puedo evaluar, comprobar si es efectivo o no. Y va a entregar un diámetro de 17,4 metros. El diámetro es cuestionable, puesto que estos diámetros son evaluados en condiciones de operación sin viento, ¿ya? No tanto puede ser un poco diferente. Pero si yo subo la presión a 3,15, por ejemplo, voy a subir el caudal a 1285 litros hora, pero el diámetro no va a variar mucho, el diámetro va a subir 20 centímetros, ¿ya? Lo importante acá es el caudal que bota. Las zonas sombreadas, oscuras, según dice acá, no son recomendables para el trabajo para una buena distribución de las personas. Pero todas las cartas de aspersores son de la misma forma. En el lado izquierdo tiene la presión y en las columnas están los caudales que desarrollan a esa presión. En el caso de los microaspersores, las boquillas se distinguen por colores. Por ejemplo, la boquilla azul, que tiene un orificio de 1,1 milímetros, por lo tanto aquí sí es imprescindible tener fierro, tener filtro. A una presión de 1,5 bar entrega 49 litros por hora y a 2 bar entrega 5,57 litros por hora. ¿Ya? El cuerpo del aspersor puede ser diferente, de largo alcance, de corto alcance, con deflector. Por ejemplo, el de corto alcance a 1,5 litros por hora tiene un diámetro mojado de 4 metros. ¿Ya? Y a 2 bar mantiene los 4 metros de diámetro. En ese de corto alcance. En el de largo alcance pasa de 7 a 8 metros. Eso es hay que elegir muy bien el microaspersor que se debe comprar, se debe instalar de acuerdo al patrón de humedecimiento que se quiere alcanzar. En los goteros no autocompensados, que son los que entregan agua, distinta cantidad de agua de acuerdo a cómo varía la presión, también poseen tablas donde aparece acá a la izquierda el caudal, pero es el caudal nominal. Ese caudal nominal está determinado para una presión de 1 bar. Si ustedes ven, los números 0,71, 0,5 coinciden con lo que hay acá. Pero si mi presión varía, por ejemplo, si yo trabajo el que nominalmente 1,6 litros por hora, lo trabajo a 0,4 bar, me va a dar 1,06 litros por hora, y si lo trabajo a 1,7 bar, me va a entregar 2,03 litros por hora. Va a haber el doble de caudal entre 0,4 bar y 1,7 bar. Esos son los no autocompensados. En terrenos planos sí se pueden utilizar, puesto que no hay variaciones de nivel. Pero en terrenos con pendiente o con lomas se deben usar los autocompensados, que entregan la misma cantidad de agua a diferentes presiones. Por ejemplo, este gotero marca Naan entrega, aquí está, la presión a una presión entre 0,5 y 2,5 bar, entrega este modelo, el Naan PC Lite de 16 milímetros de 1,25, entrega 1,25 litros por hora a presión entre 0,5 o 2,5 bar. Es decir, en un terreno con
con 20 metros de desnivel yo voy a recibir el mismo caudal en la parte baja que en la parte alta. Esos son los autocompensados. La cinta de riego también, generalmente la cinta de riego se mide el caudal en litros por hora por metro, ¿ya? Este modelo, aquí está la tabla entre a 0,7 y a 1 bar, cuánto entrega por metro. Por ejemplo, aquí están a 30 centímetros, los goteros de 30 centímetros, 3.17 litros hora por metro hacia 0,7 bar y 3.67 a 1 bar. Y por emisor, todas entregan 0,95 litros hora a una presión de 1.1 bar. O sea, todas de este modelo, no todas las cintas, no que la de este. ¿Cómo evaluar la presión? En las instalaciones de riego siempre es necesario realizar mediciones de presión y caudal para verificar si se está entregando a las plantas el volumen o la lámina que necesitan en cada riego. Recuerden que elegimos el emisor en base a las tablas que vimos anteriormente, pero siempre hay que chequearlas. En aspersores, ¿cómo evaluamos la presión? La evaluamos en base a este equipamiento que es un manómetro, ojalá de glicerina, porque entrega una lectura más confiable, y un adaptador cónico. Este adaptador se atornilla en este hilo y como es cónico, dentro está perforado, tiene una perforación interna, se introduce en la boquilla del aspersor cuando está regando y marca la presión de operación. En este caso marca alrededor de 1.2 bar el agua que está saliendo por el aspersor, ¿ya? Esa es la forma de evaluar presión en aspersores. Este adaptador cónico, por el hecho de ser cónico, se adapta a distintos diámetros de boquilla. Ahora, ¿dónde evaluamos la presión? Si tenemos una instalación de riego con un lateral con 12 aspersores, vamos a evaluarla la presión máxima va a estar aquí en el aspersor inicial y la presión mínima va a estar acá en el último aspersor o en el que está en condición, si esto es un potrero plano. Ahora hay variaciones si esto va con pendiente en ese sentido, ¿ya? Pero imaginemos que estamos en un potrero plano. La presión máxima es aquí y la presión mínima es acá. La presión media se obtiene en el primer tercio de la línea de aspersores. Si este aspersor tiene 12 aspersores, este lateral, en el aspersor número 4 se mide la presión media. Si tiene 9 aspersores, en el aspersor número 3 estaría la presión media. Por lo tanto, ahí debemos medirla, ¿ya? Y esa debería ser la presión que me indica la tabla del aspersor, ¿ya? Esa debería coincidir más o menos con la tabla del aspersor, ¿ya? Siempre es bueno chequear las presiones entre el primer y el último aspersor para comprobar que el riego esté dentro de los rangos de uniformidad de presión. Recuerden que nos permitimos un máximo de 20% de variación de la presión entre el primero y el más crítico, entre el primero y el último, o sea, entre el menos crítico y más crítico de los aspersores, y ese 20% de diferencia de presión va a significar 10% de variación de caudal. Por lo tanto, siempre es bueno chequear la presión en el aspersor 1 y el que está más alejado. ¿Qué pasa si la presión media es diferente a la que necesitamos? Imaginemos que necesitemos 2,5 bar y estamos midiendo 3,5. Si es mayor a lo señalado en la tabla del fabricante, instalar uno o más aspersores para que haya más salida de agua. Yo, si tengo mucha presión, para bajar esta presión tengo que aumentar el número de salidas de agua. Si es posible instalar otro aspersor y bajar el nivel que yo quiero, hay que hacerlo. Lo otro es, en caso de una motobomba, disminuir la aceleración de la bomba
o cerrar la llave de paso para producir mayor pérdida de carga. Si aumentamos las pérdidas de carga, como no podemos cambiar el diámetro, podemos poner alguna obstrucción al agua y eso puede ser cerrando la llave de paso. Ahora, si la presión es menor a lo que necesitamos, tenemos primero que nada revisar que no haya rotura en las tuberías. Si hay alguna pérdida de agua importante, va a bajar la presión. También podemos ir eliminando aspersores hasta lograr la presión que necesitamos. Siempre es mejor regar con menos aspersores que tengan una presión buena a regar con más aspersores con presión baja. Eso, por favor, quiero que lo entiendan. Cuando estamos regando con un aspersor con baja presión, tenemos que al final regar mucho más porque el riego es totalmente desuniforme y el agua cae en un solo sector del potrero. O lo otro es acelerar la bomba si es que podemos, si al menos tenemos poca presión, podemos acelerar la bomba para lograr aumentarla. Un aspersor, cuando funciona con presiones bajas, como en este caso, el agua describe un arco. ¿Ya? Ahí cae un poquito, esa es más o menos la forma del chorro de agua. Por lo tanto, este sector de acá prácticamente no recibe agua, toda el agua cae en gotas enormes en esto y al final tenemos un círculo mojado con las plantas, si son pequeñas, absolutamente golpeadas por las gotas y luego vamos a tener que repetir 2 días después el riego porque van a aparecer estos sectores sin agua. ¿Ya? Eso es cuando tenemos presión baja. Cuando tenemos la presión alta en el sistema, las gotas se las lleva el viento, prácticamente no alcanzan a llegar a caer al suelo, son gotas muy finas que el viento se las lleva y mojan mucho más allá del diámetro preestablecido. ¿Ya? Tampoco es un buen riego porque no cae en el lugar que necesitamos. Cuando el aspersor trabaja con una presión óptima, es muy fácil verlo visualmente porque el chorro de agua sale, a ver si me sale el dibujo, acá arriba se corta, el chorro no cae como en el anterior acá, sino que se corta el chorro en el aire y lo que cae es como una línea más o menos recta de agua y cae una verdadera cortina de agua que cae aquí, ¿ya? Una cortina de agua como se ve por acá. Esa es la presión óptima y esto nos va a mojar más o menos uniforme todo este sector del potrero. Todo el sector del potrero que queremos mojar. Visualmente se ve muy claro. Los carretes, cuando vean cañones o carretes funcionando, es muy fácil ver esto en la parte que se corta el chorro arriba. Goteros. Evaluaciones en gotero, que bueno, los goteros, la principal problema que tienen los goteros son las obstrucciones por basura, ya lo vimos en los videos anteriores, eh, cuando las basuras pasan a través del filtro. Para evaluar la presión en goteros necesitamos el mismo manómetro, pero el adaptador ahora no es cónico, sino que es una sonda Racor o Racor sonda, que los proveedores de riego lo venden. Es una tuerca ahí con hilo interior y de bronce y abajo esta aguja que es muy parecida a las que se usan para inflar pelotas de fútbol, pelotas deportivas, ¿ya? También es necesario considerar este accesorio que se llama toma manométrica, que se pincha al final del lateral o en el punto que queremos medir, se deja instalado, ¿ya? Se pincha con un sacabocado, tal como que se pusiera un gotero y se deja esto ahí. Esto tiene una goma que el agua no va a salir, pero sí nos permite meter la sonda para evaluar la presión. También podemos usar el mismo manómetro con la conexión cónica, con un adaptador,
la verdad, con un adaptador al final del lateral para poder evaluar la presión. Pero yo recomiendo dejar esto, dejarlo en forma permanente, los puntos de medición. Es más fácil que estar cada vez armando y desarmando el sistema para conectar este otro. Además, esto no es un elemento, de muy costo. ¿Dónde evaluamos la presión? En goteros. Imaginemos que este es un sector de riego donde tenemos la secundaria, la terciaria, que se divide en 3 laterales. Tenemos aquí la presión máxima, se produce acá cerca de la presión, de la entrada del agua. Esto lo vamos a considerar también que es un potrero plano, que no tiene pendiente, o tiene una pendiente muy baja, puede ser un invernadero con muy poca pendiente. La presión máxima va a ocurrir ahí, la presión mínima va a ocurrir acá en el extremo, en los dos extremos del lateral, y la presión media va a ocurrir acá en el primer tercio del lateral. Ahí deberíamos medir la presión y también es importante chequear las presiones al final y al inicio del lateral para ver si estamos dentro del rango de variación de presión permisible. Si la presión media es diferente a la requerida, si es mayor y si es posible, podemos abrir otra línea de riego para aumentar el número de salidas o cerrar alguna válvula para aumentar las pérdidas de carga, lo mismo que pasa en los aspersores. Y si es menor, debemos revisar que no haya rotura en las tuberías o también podemos cerrar alguna línea de riego. ¿Ya? Si la presión es muy diferente a lo indicado en el diseño de riego, el riego será desuniforme, es decir, las plantas recibirán volúmenes. Y esto sobre uniformidad hablaremos en el video siguiente. Muchas gracias.